Cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas y si esta historia conmueve tu alma. Suscríbete porque lo que sigue te dejará sin aliento. En el Oklahoma de 1890, bajo un sol implacable, una mujer encinta lucha por preservar el legado de su padre. Su nombre es Etta Morales. Sus manos agrietadas guían el arado mientras la vieja mula avanza surcando la tierra rojiza que su padre, con determinación inquebrantable, transformó en fértil. Etta ya no tiene a su padre. También perdió al amor de su vida víctima de una fiebre devastadora. Y ahora, llevando una nueva vida en su vientre, y con los murmullos del pueblo a sus espaldas, solo le queda una alternativa: perseverar. Los vecinos la observan con recelo, no por alguna falta cometida, sino por su valentía de permanecer, de cultivar, de enfrentar la vida en soledad. La mestiza inquebrantable, murmuran entre susurros, pero nadie le tiende una mano sin esperar algo a cambio. Y para una mujer con dignidad, eso equivale a nada. Desde una elevación cercana, un hombre la contempla cada amanecer. Permanece en silencio. Solo observa. Es Beston Kane, el hacendado más próspero en 3 condados, con espuelas plateadas, tierras que se extienden hasta donde alcanza la vista, y un pasado envuelto en historias de conflictos, muerte y sufrimiento. Algunos lo consideran un héroe, otros un hombre marcado por el sufrimiento. Todos lo respetan, y nadie se atreve a indagar sobre su verdad. Una mañana, mientras Etta sorbe su café frío contemplando los interminables campos, lo ve aproximarse a caballo. No es la primera vez que lo divisa, pero sí la primera vez que se acerca. Beston desmonta con calma, como si dominara el tiempo mismo. Su voz es gentil, refinada, con ese acento de alguien de tierras lejanas, pero que sabe comunicarse. Le propone ayuda a trabajadores, herramientas, reposo. Ella, con el orgullo arraigado en su corazón, rechaza la oferta, que esa tierra le pertenece, que continuará arando con sus propias manos, aunque tenga que cargar al bebé en su espalda si es necesario. Pero Beston no se retira, no la presiona. Solo pronuncia unas palabras que resuenan en la mente de Etta como un eco persistente, quizás porque ella comprende profundamente lo que significa perderlo todo. Y quizás le dice, porque tu padre no querría ver a su hija batallando en soledad. Estas palabras, pronunciadas por un hombre de su calibre, cargan un significado especial. No están teñidas de compasión. Están forjadas con experiencia, con cicatrices propias. Y aunque Etta se resiste a admitirlo, algo se remueve en su interior. No es solo el bebé que crece en ella. Es algo más profundo. Una mezcla entre el temor de aceptar ayuda y la esperanza de no tener que enfrentar todo sola. Transcurrieron 3 días desde que Beston Kane la visitó. Etta no volvió a verlo, pero sus palabras seguían resonando en su mente. Y mientras luchaba por ignorar su consejo, su cuerpo comenzaba a mostrar señales de agotamiento. Cada madrugada, antes del primer canto del gallo, Etta ya estaba trabajando. Empujaba el antiguo arado oxidado con la determinación de quien lleva una doble responsabilidad: la promesa hacia su padre, hacia su futuro hijo, y hacia su propia dignidad, que se negaba a negociar. Pero la tierra era inclemente. La mula estaba agotada, y el dolor en su espalda se intensificaba. Al 4.º día, cuando el sol apenas comenzaba a calentar la tierra rojiza, un dolor agudo la doblegó por completo. No era un malestar común. Era su cuerpo exigiendo reconocer sus límites. Intentó mantenerse erguida, dio un paso, luego otro. Pero sus piernas cedieron como ramas secas bajo su peso. Cayó sobre sus rodillas, aferrándose al arado como su último apoyo. La soledad la rodeaba. Nadie podía escuchar su gemido de dolor. Nadie a quien pedir socorro. Pero entonces el sonido de cascos galopando rompió el silencio, acercándose con urgencia. Beston Kane apareció como una ráfaga, desmontando incluso antes de que su caballo se detuviera por completo. Se arrodilló junto a ella, su voz teñida de una emoción que Etta jamás había percibido en el miedo. Auténtico, sincero. ¿Estás lastimada?, le preguntó, escudriñando el entorno en busca de cualquier amenaza. Etta apenas logró articular 2 palabras. El bebé. Beston actuó sin vacilación.
La levantó en sus brazos como si no pesara más que una hoja al viento. Mientras ella protestaba débilmente por su mula, él ya había determinado que todo lo demás podía esperar. La prioridad absoluta era preservar 2 vidas. Durante el camino hacia el pueblo, Eta se aferró a él como si fuera su único salvavidas en medio de una tormenta. Podía percibir los latidos de su corazón bajo el chaleco. El aroma característico a cuero y ron de laurel la envolvía y, contrario a sus expectativas, le brindó una extraña sensación de calma. El consultorio del Dr. Henley permanecía abierto. El veterano médico apareció de inmediato, comprendiendo la gravedad del asunto con una sola mirada. Tras examinarla, su diagnóstico fue contundente. Has entrado en trabajo de parto prematuro. El bebé está estable por ahora, pero otro esfuerzo semejante podría ser fatal. El silencio invadió la sala. Eta sintió que su mundo se desmoronaba. Su tierra, su cosecha, su herencia, todo aquello por lo que había luchado, o la vida de su hijo. Y entonces llegó lo más devastador. Reposo absoluto, señorita Morales. 1 mes como mínimo. Nada de campo, nada de cargas, nada de preocupaciones. O esta criatura no sobrevivirá. La interrogante flotaba silenciosa. ¿Cómo podría lograrlo? ¿Cómo dejar de luchar? Sin sentirse derrotada. Y fue Beston quien respondió por ella con una promesa que alteraría el curso de su destino. Yo me ocuparé. Tras el diagnóstico, el rancho de Eta se convirtió en algo que jamás imaginó permitir. Un espacio donde otro tomaba las decisiones por ella. El Dr. Henley fue tajante: reposo completo. Y Beston Cain se encargó de que esa instrucción se cumpliera rigurosamente. Durante 2 días, Eta permaneció confinada a su cama. Cada vez que intentaba incorporarse, él aparecía en el umbral sosteniendo una bandeja y con una mirada determinada. ¿Qué parte de descanso absoluto no has comprendido, Eta? No había rastro de ironía en su voz. Solo una preocupación genuina que ya no se molestaba en ocultar. Al tercer día, Eta despertó con el sonido de voces provenientes del patio. Se acercó sigilosamente a la ventana y observó a 3 hombres trabajando en su porche. Uno reparaba meticulosamente los peldaños deteriorados. Otro tomaba medidas con precisión. Y un tercero, alto y de espaldas anchas, supervisaba todo con la postura inconfundible de Beston. Apenas podía dar crédito a sus ojos. Cuando él ingresó a su habitación trayendo una bandeja con comida humeante, sopa casera, en lugar de galletas secas, lo confrontó con los brazos cruzados. ¿Quiénes son esos hombres? Beston se acomodó como si hubiera estado preparando esta conversación durante días. Son trabajadores. Estoy realizando algunas mejoras necesarias. ¿Qué clase de mejoras? Las que te facilitarán moverte cuando el bebé esté aquí. Eta guardó silencio, estudiando cada uno de sus gestos. Era meticuloso en cada detalle, desde la manera en que colocaba la cuchara, hasta cómo evitaba encontrarse con su mirada. Beston. ¿Qué has hecho exactamente? Él exhaló profundamente. Mencionó que tenía madera extra, herramientas sin usar. Me pareció un desperdicio no aprovecharlas. Ella volvió a mirar por la ventana. La madera no parecía ser sobrante. Era material de primera calidad, nuevo y resistente. Eso no son simples restos. Beston esbozó una sonrisa sutil. Quizás soy un hombre con excelentes restos. A pesar de sí misma, Eta tuvo que contener una sonrisa. Pero había algo más profundo por reconocer. No puedo hacer esto por mi cuenta, ¿verdad? Él bajó la mirada. Nadie puede. Y tú has estado intentándolo sola demasiado tiempo. La llamó por su nombre de pila por primera vez. Y en ese instante, algo se suavizó en su interior. No porque él demostrara fortaleza, no porque finalmente alguien estaba dispuesto a permanecer a su lado. Cuando Miguel arribó al rancho con los suministros, trajo consigo algo más que provisiones. Trajo palabras de una mujer desconocida para Eta, pero que aparentemente llevaba días pensando en ella. Rosa te envía esto, anunció Beston, al ingresar a la habitación.
Dice que tú lo necesitas más que ella. Depositó varios paquetes sobre la cómoda. Entre ellos había semillas diversas. También pequeños sobres con inscripciones en una delicada caligrafía. Uno mencionaba manzanilla para el reposo de las madres gestantes, y otro simplemente indicaba para momentos en que el espíritu necesite serenidad. Etta sostuvo los paquetes entre sus manos, experimentando una mezcla de gratitud y recelo. La ayuda desinteresada era algo poco común, excepto quizás viniendo de Rosa. Ni siquiera me conoce, murmuró pensativa. Beston tomó asiento junto a su cama con la vista fija en el suelo. Sabe de tu embarazo. Sabe que enfrentas esto en soledad. Y para Rosa eso es suficiente. En ese momento, como si una compuerta interior se abriera, Beston comenzó a revelar su historia. Habló de su esposa, de una pérdida que todavía le causaba un dolor más profundo de lo que sus palabras podían expresar. Perdimos un bebé, confesó. Era pronto, pero ya imaginábamos todo un futuro. Si Margaret hubiera descansado más, si se hubiera cuidado mejor, quizás el desenlace habría sido otro. Su mano se posó instintivamente sobre su pecho, como buscando un talismán invisible. Etta permaneció en silencio sin encontrar palabras adecuadas. El silencio en la habitación se transformó en entendimiento mutuo. Lo lamento mucho, susurró. El tiempo ha pasado, pero hay heridas que no cicatrizan, respondió él. ¿Es esa la razón de tu ayuda? Él la miró directamente sin esquivar su mirada. No puedo recuperar lo perdido, pero quizás pueda evitar que otra mujer viva lo mismo. Etta bajó la vista. La conversación había tocado algo íntimo, algo más allá del rancho, la tierra o la asistencia. Era personal. No necesito que me salves, expresó. Lo sé. Pero tal vez pueda ayudarte a evitar los tropiezos que otros sufrieron antes. En ese instante Etta comprendió que Beston no solo ofrecía ayuda material, ofrecía algo más valioso: experiencia compartida, protección nacida del dolor, y un tipo de cuidado auténtico. Esa noche, mientras acariciaba los sobres con semillas, tuvo una revelación: aceptar ayuda no significaba rendirse. Tal vez era plantar una nueva forma de existencia. En un rincón de la habitación, casi olvidada por el paso del tiempo y la pena, descansaba una cuna sin terminar. Su padre la había iniciado la semana previa a su fallecimiento. Las piezas permanecían allí, el cabecero grabado con sus iniciales, los balancines ya pulidos. Pero los costados continuaban siendo tablas sin trabajar, aguardando que alguien finalizara lo que él dejó inconcluso. Etta deslizaba sus dedos por la madera, percibiendo el peso de esa herencia. Era más que un simple mueble. Representaba el enlace entre sus recuerdos y el porvenir de su pequeño. ¿La construyó tu padre?, inquirió Beston, desde el umbral, tomándola por sorpresa. Ella confirmó con un gesto. Se había sumergido tanto en sus memorias que no percibió su llegada. Antes de partir, musitó. Le importaba realizar las cosas correctamente, aunque tuviéramos escasos recursos. Beston se aproximó y se arrodilló ante la cuna, estudiando el trabajo como quien reconoce la obra de otro artesano. Estas juntas están elaboradas con dedicación. Tu padre dominaba su oficio. ¿Deseas que te ayude a completarla? Etta no contestó inmediatamente. La cuna representaba algo personal, pero también inconcluso, y este hombre, con su tono sereno y sus manos expertas, le brindaba algo que ignoraba necesitar. Alguien dispuesto a preservar lo que ella atesoraba. Me agradaría, respondió finalmente en voz queda. Beston sonrió, comprendiendo el significado de esa respuesta. Mañana traeré las herramientas de mi abuelo. Son superiores a cualquier cosa moderna. Y así el día siguiente apareció con un estuche de cuero gastado por el tiempo. En su interior, instrumentos antiguos y bien mantenidos, formones gubias, reglas precisas como pequeños testimonios de un pasado que aún sabía cómo sanar. Mientras colaboraba, Etta lo escuchó narrar sobre su familia, de cómo la guerra lo apartó del oficio de carpintero que una vez anheló, de cómo Margaret le ayudó a comprender que la belleza no residía solo en lo funcional, sino en lo realizado con amor. Ella solía decir que yo llevaba todo el peso del mundo sobre mis hombros, y que necesitaba aprender a ver la luz en las pequeñas cosas.
susurró él. «Y lo conseguiste». «Estoy en el proceso», respondió sin dirigirle la mirada mientras sus manos esculpían una rosa en la madera exactamente donde el diseño de su padre lo había previsto. Eta lo contemplaba en silencio. Cada incisión que realizaba parecía una afirmación, no de destreza sino de dedicación. La tarde avanzaba lentamente. La cuna comenzaba a cobrar vida. Y por primera vez, desde el fallecimiento de su padre, Eta sintió que compartía su historia con alguien más. La rosa tallada en la baranda empezaba a manifestarse. Sus pétalos emergían del roble, como si siempre hubieran estado allí aguardando que las manos indicadas los liberaran. Eta observaba silenciosamente cómo Beston trabajaba con la atención de alguien que después de mucho tiempo se permitía cuidar algo sin miedo a perderlo. «Tienes un don para esto», comentó, al fin rompiendo la tranquilidad del ambiente. Él sonrió sin desviar la atención del cincel. «Es un trabajo que me enseña que algunas cosas requieren tiempo para desarrollarse, pero merecen la espera». Entonces algo inesperado sucedió. El bebé se movió. No fue un movimiento sutil, fue una patada vigorosa. «¿Lo sientes?» «¿Está activo?» Eta se tocó el costado asombrada. «Se está moviendo con fuerza», expresó con ojos resplandecientes. Beston alzó la mirada instantáneamente, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y esperanza. «¿Te encuentras bien?» Sí. «Creo que le agrada el sonido de tus herramientas». Rió y su risa surgió tan espontánea que la sorprendió. Beston la miró con un destello en los ojos que no tenía relación con la talla ni la madera. «¿Puedo...?» No completó la frase. Solo observó su vientre y luego su rostro como si dudara tener el derecho de solicitar algo tan personal. Eta vaciló. Por un momento. Pero su mano guió la de él. Él colocó suavemente la palma sobre su abdomen. Esperaron. Y entonces otra patada. Beston contuvo la respiración. Era evidente que jamás había experimentado una sensación similar, ni siquiera con su esposa anterior. Con nadie. «Es extraordinario», murmuró. «Tan potente. Determinado», agregó Eta esbozando una sonrisa gentil. «Como su madre. O quizás como su padre», indagó él mezclando anhelo y cautela en su voz. «No estoy segura. Pero algo en mi interior me susurra que es un varón, ansioso por descubrir el mundo». La mano de Beston permaneció inmóvil sobre su vientre. Su mirada reflejaba una dulzura que conmovía el alma. No era pasión, sino algo más profundo: compromiso. «¿Sabes lo que percibo?», expresó sin desviar su mirada. «Este pequeño ya deposita su confianza en mí, incluso antes de conocernos». Eta quedó sin palabras, aunque no hacían falta. Ese gesto, ese momento de silencio compartido, esa cuna que ahora representaba su proyecto común, comunicaban todo lo necesario. Por primera vez reflexionó que quizás el amor no siempre se presenta con ramos y juramentos. A veces llega como una mano cálida sobre tu vientre, precisamente cuando más necesitas sentir compañía. Después de aquel movimiento del bebé, todo se transformó. Sin necesidad de palabras, sin acuerdos explícitos. Desde ese momento Beston comenzó a habitar la casa con una naturalidad diferente. Ya no era simplemente quien traía caldos o arreglaba peldaños. Era quien tallaba junto a ella, quien acariciaba su vientre como si ya formara parte de ese porvenir. Durante los días siguientes la cuna fue evolucionando. Las rosas comenzaron a emerger de la madera, esculpidas con dedicación, con reverencia, y con algo más que Eta no se atrevía a definir. Una tarde, mientras pulía uno de los barandales, ella lo contempló detenidamente. Su postura, sus manos, el sutil suspiro que emitía al detenerse a meditar. Había algo singular en Beston cuando estaba allí tallando en silencio. «¿En qué piensas?», preguntó Eta repentinamente. Él vaciló. Luego dejó la herramienta a un lado, y con una sinceridad poco habitual en él confesó que Margaret jamás había llegado a ese punto. «Tu esposa sí. El bebé nos dejó demasiado temprano».
Nunca percibí un movimiento. Nunca la vi ilusionarse. Y aunque la amaba profundamente, esto nunca lo compartimos. Eta bajó la mirada con suavidad. Te causa dolor. Me duele no haber comprendido entonces lo que ahora entiendo, lo que significa estar verdaderamente presente, escuchar con el corazón, tocar con el alma, amar sin temores. Sus palabras flotaron en el ambiente. Eta sintió que su garganta se cerraba. No era culpabilidad. Era algo más intenso, como si estuviera compartiendo una parte íntima de su ser que había mantenido guardada desde entonces. A veces me invade la culpa, susurró ella apenas audible. Porque tú perdiste tanto, y yo que no esperaba recibir nada más. Beston redujo la distancia. No demasiado. Lo necesario. No es cuestión de pérdidas o ganancias, es sobre atreverse a iniciar otra vez. Aunque desconozcamos el camino. Ella elevó su mirada, y sus ojos no mostraban compasión, solo profundo respeto. Mi padre solía decir que la madera buena no se rinde por estar torcida. Solo necesita manos que la sepan trabajar. Él sonrió. Y sin agregar palabra retomó el cincel. Ese día la cuna quedó inconclusa, pero algo más quedó grabado entre ellos. Invisible. No inmediato, pero presente. Un vínculo. De esos imperceptibles pero que transforman todo. La sequía arribó sin estruendo, como llegan los verdaderos dolores silenciosamente. Primero se desvaneció el rocío matutino. Después el arroyo que delimitaba la propiedad Morales se convirtió en un delgado hilo. Al final ni eso permaneció. El jardín que Rosa había ayudado a cultivar empezó a marchitarse. Las semillas que Eta había recibido esperanzada se retorcían en la tierra ardiente, como resistiéndose a la muerte pero muriendo igualmente. Desde su ventana Eta observaba a Beston recorrer los surcos secos con las manos hundidas en los bolsillos y el entrecejo arrugado. Solo una vez lo había visto así antes cuando el doctor Henley les advirtió sobre el riesgo de perder al bebé. Ahora era la tierra la que enfrentaba un peligro inminente. ¿Qué tan mala es la situación?, preguntó cuando Beston entró, sus botas cubiertas de polvo y las manos vacías. Demoró en contestar. Los pozos todavía tienen agua, pero el nivel está descendiendo. El de los Johnson ya se ha secado por completo. Y si la situación persiste, podrías quedarte sin agua en cuestión de un mes. Eta sintió un nudo formándose en su garganta. Sin agua el huerto perecería. Sin cultivos. Sin forma de mantener viva la tierra. Y tú, murmuró. Tus pozos, los míos resisten. Son más antiguos, tienen mayor profundidad, pero no durarán eternamente. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Ambos comprendían el significado profundo. Su jardín agonizaba, la tierra se extinguía. Su esperanza se tambaleaba. «Vas a volver a ofrecerme agua», afirmó Eta directamente. «Voy a insistir en ello». La contempló con esa peculiar combinación de determinación y dulzura que se había vuelto característica en él. Ya no es cuestión de orgullo, Eta. Es sobre supervivencia. Tú, el bebé, todo tu legado. Ella tensó la mandíbula. ¿Qué pides a cambio? La pregunta sonó más áspera de lo que pretendía, pero provenía de semanas aceptando ayuda, de días sintiéndose en deuda constante. Beston no mostró ofensa. Quiero que te mudes al rancho. Solo mientras dure la sequía. Tendrías tu propia habitación, alimentación, agua rosa. Y médicos cercanos por si surge alguna emergencia. Y mi casa. Mis animales Miguel se ocupará. Rosa ya acondicionó una habitación para ti, con ventanas hacia el sur. Vista al jardín. Eta bajó la mirada. Lo había considerado, reconocía que era lo sensato, pero también sabía que atravesar ese umbral implicaba algo más profundo. No solo aceptar ayuda, sino admitir que la distancia entre ellos se desvanecía. ¿Por qué me quieres allí, Beston? La pregunta escapó involuntariamente, y él respondió con honestidad, porque la casa está demasiado silenciosa.
porque Rosa cree que me estoy convirtiendo en un ermitaño. Y quizás tenga razón. Se detuvo por un momento. Después, casi susurrando, confesó: me he acostumbrado a tener a alguien que ocupe mis pensamientos. Y cuando te vayas extrañaré eso. Esa simple y sincera confesión desarmó algo dentro de ella. No era una proposición, no era una orden. Era una necesidad vital. Y aquella noche, Eta permaneció despierta. Por primera vez, sus preocupaciones iban más allá de la sequía que azotaba la tierra. Ahora temía que su corazón se marchitara por resistirse a confiar en alguien que quizás deseaba quedarse a su lado. Eta arribó al rancho Cain cuando el sol comenzaba a asomar. El carruaje ascendió por un sendero bordeado por majestuosos y quietos álamos. Cuando la propiedad se manifestó tras la última elevación, Eta quedó sin palabras. No era un simple rancho. Era todo un universo. Una residencia de adobe con tejado rojizo, jardines meticulosamente mantenidos, caminos cubiertos de sombra, y estructuras concebidas para resistir el calor desértico. Cada rincón emanaba orden, elegancia y sobre todo historia. Es magnífico, susurró Eta, hablando consigo misma más que con Bestón. Margaret diseñó casi todo esto, contestó él suavemente. Anhelaba crear algo perdurable, algo que resguardara, que brindara serenidad. Eta guardó silencio, no por celos, sino por reverencia. Hacia una mujer que evidentemente había amado este lugar, y hacia un hombre que aún conservaba su memoria. Rosa la guardaba en la entrada. Menuda, con el pelo recogido y mirada omnisciente, la mujer transmitía tanto autoridad como afecto. Bienvenida, señora Morales, pronunció estrechando sus manos con deferencia. O mejor dicho, bienvenida a su hogar. Te intentó esbozar una sonrisa incómoda. Solo estoy temporalmente. Llámelo como prefiera, respondió Rosa con expresión traviesa. Pero tengo un dormitorio con su nombre y unas rosas ansiosas por conocerla. Le presentó la casa con la minuciosidad de quien la cuida como propia. Los muros de adobe mantenían el ambiente fresco. Las ventanas estaban dispuestas para maximizar la luz sin deslumbrar. Cada espacio había sido diseñado con dedicación. Margaret tenía visión, comentó Rosa mientras abría la puerta de la habitación destinada a Eta. Pero usted tiene valentía. Y créame, esta casa necesita ambas cualidades. La habitación era espaciosa, con una cama generosa y flores recién cortadas sobre la mesita de noche. Una manta artesanal tejida con delicadeza descansaba a los pies de la cama, mientras que unas elegantes puertas francesas se abrían hacia un acogedor patio interior, repleto de vegetación. Todo esto es para mí. Todo esto es para alguien que está dando vida. Aquí encontrarás reposo, sanación, y tal vez el comienzo de algo nuevo. Rosa no presionaba. Sus palabras, sin embargo, eran como llaves maestras. Eta se dejó caer en la cama. Por primera vez en semanas, sintió su cuerpo relajarse, no por agotamiento, sino por la inesperada sensación de sentirse protegida. Y los rumores del pueblo, susurró con voz temblorosa. La señora Patterson ya está esparciendo habladurías. Que hable lo que quiera. Ya se cansará. ¿Y si lastiman a otros, como a María González? Rosa la observó con mirada penetrante. Si algo he aprendido en este lugar, es que cuando te enfrentas a los Kane, necesitas tener un plan alternativo. Y la señora Patterson pronto se quedará sin aliados. Eta la contempló. Y por primera vez consideró que este refugio creado por una mujer ausente podría ahora acoger a otra que apenas aprendía a permanecer. Rosa guió a Eta por los jardines como quien muestra un templo sagrado. Comenzaron por el huerto con sus hileras de vegetales, dispuestas con precisión matemática, irrigadas por un ingenioso sistema que aprovechaba cada gota de agua. Después el jardín de hierbas medicinales, con etiquetas bilingües en español y latín organizadas como una farmacia natural. Pero nada la preparó para lo siguiente. Y aquí están, anunció Rosa abriendo una verja de hierro forjado las rosas. Eta quedó sin aliento. No eran simples arbustos. Eran historia viva. Rosales multicolores trepando pérgolas, formando túneles.
creando pasadizos de fragancias y sombras. Desafiando la sequía, rebosaban vitalidad, con resistencia, con historia. ¿Cómo conseguiste esto? Margaret y yo invertimos meses buscando especies que resistieran el calor y el viento. Cada rosa aquí es una superviviente. Como tú, Eta se inclinó ante un rosal cubierto de flores carmesí intenso. No eran delicadas, eran resistentes. Tenían espinas ciertamente, pero también una belleza indómita. Beston mencionó que deseabas mi ayuda en el jardín. No exactamente. Quiero que tengas algo propio, aclaró Rosa, pero me gustaría que comenzaras aquí. Este jardín necesita manos frescas, y tú necesitas algo que crezca junto a ti. Eta asintió, no con certeza, pero con profunda gratitud. Mientras recorrían los rosales, Rosa la observó discretamente. Hay algo que necesito comunicarte. ¿Qué sucede? La señora Patterson volvió a expresarse. Eta se detuvo. ¿Qué dijo ahora? Lo mismo de siempre. Que tu acuerdo con Beston es moralmente cuestionable. Que no es apropiado que residas aquí. Eta tensó los labios. Quizás debería marcharme. No, Rosa se giró con determinación. Eso sería claudicar. Y rendirse no está en tu naturaleza. Y si sus palabras influyen en otros, ya rechazó venderle a María González solo por defenderme. Entonces sabremos distinguir a cada quien en este pueblo. Y si persiste así, será ella quien acabe en soledad, no tú. La voz de Rosa era como brasas ardientes. No gritaba, pero calcinaba. Además, agregó con una sonrisa sutil, enfrentarse a la familia Caín nunca ha resultado sin consecuencias. Eta la contempló maravillada. Por primera vez comprendió que este lugar no solo ofrecía rosas y muros sólidos. Albergaba una red de mujeres poderosas, sabias, que conocían el momento de alzar la voz y cuándo florecer silenciosamente. Y mientras observaba una abeja posarse en un pétalo, entendió que este jardín no pertenecía únicamente a Margaret, ni a Rosa. Era de todas aquellas que osaban permanecer desafiando los prejuicios. La mañana transcurría apacible. Eta trabajaba en el jardín de rosas usando los guantes de Margaret, y concentrada en podar flores marchitas cuando divisó a Rosa salir de la casa principal con expresión tensa. La llamó con voz contenida. Necesito que vengas. Alguien desea hablar contigo. Eta se limpió las manos en el delantal y se dirigió hacia la entrada. Al cruzar el umbral lo percibió instantáneamente. La atmósfera había cambiado. En el salón aguardaba una figura masculina. Era un hombre delgado ataviado con un traje cubierto de polvo, portando un maletín de cuero gastado y una expresión que denotaba una importancia estudiada. Sus ojos escrutaron a Eta como si estuviera tasando una mercancía, evaluando su valía o la ausencia de ella. Señorita Morales, pronunció esbozando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Jeremiah Blackwell, de la Oficina Territorial de Tierras. Eta permaneció estática, no por temor sino por instinto. Presentía que cualquier asunto relacionado con este individuo auguraba problemas. He venido para tratar ciertas irregularidades concernientes a la propiedad Morales, anunció, mientras abría su maletín y desplegaba documentos con gestos meticulosamente ensayados, en particular sobre un certificado matrimonial. El color abandonó su rostro. Como dice, Blackwell depositó el documento sobre la mesa. Un acta que certificaba el matrimonio entre Eta Morales y Thomas Whitfield, supuestamente celebrado 8 meses atrás. Con firmas, sellos oficiales y testigos. Esto es una falsificación, declaró ella sin titubear. Efectivamente, porque tiene testigos. Y uno de ellos, señaló Blackwell con su dedo alargado, es Janet Patterson. Eta retrocedió involuntariamente. La señora Patterson ha afirmado esto. Está dispuesta a testificar que presenció la ceremonia, lo cual podría comprometer la legitimidad de su reclamación sobre la tierra. En ese preciso instante, Beston irrumpió en la estancia. Ya no era el hombre afable del jardín o la mecedora. Era el otro Beston, el que empleaba su voz autoritaria para defender. El que reconocía cuando un documento ocultaba una amenaza.
Todo lo relacionado con la señorita Morales me compete, afirmó con firmeza. Es mi huésped y está bajo mi protección. Blackwell sonrió con desprecio. ¡Qué oportuno! El silencio se volvió tan tenso como una cuerda a punto de quebrarse. No es una acusación, aclaró finalmente Blackwell. Simplemente una observación legal. Si el matrimonio es válido, su hijo tendría derechos. Si no, carecería de ellos. El banco necesitará certeza. Beston permaneció inmóvil. Etta también. Pero en su interior, ambos comprendían que esto no era una simple visita rutinaria. Era el comienzo de una estrategia más elaborada. Alguien codiciaba su tierra y estaba dispuesto a fabricar un matrimonio inexistente para arrebatarle lo único que le quedaba en la vida. Tras la partida de Blackwell, un silencio abrumador invadió el estudio. Rosa ordenaba metódicamente los documentos que él había dispersado sobre el escritorio, mientras Beston permanecía inmóvil junto a la ventana, como si necesitara ese espacio para contener su indignación. Etta se mantenía sentada con la columna erguida y el corazón turbulento. En su interior tenía la certeza de que el certificado era fraudulento. Sabía que la señora Patterson había faltado a la verdad, pero también era consciente de que la justicia no siempre favorece a quien tiene la razón. «Ambicionan mi propiedad», declaró finalmente. «Y no dudan en utilizar mi identidad, mi historia, e incluso invocar a un difunto para conseguirlo». Beston se volvió pausadamente. «Efectivamente. Y si consiguen darle un aspecto legal, el banco podrá ejecutar la hipoteca, aunque los pagos estén al corriente». Etta posó su mano sobre su vientre. El bebé se agitaba inquieto, como si percibiera la inminencia de un cambio significativo. ¿Qué alternativas tenemos? La propuesta surgió de Beston. Clara, directa. Tal vez dolorosa. ¿Matrimonio? Rosa se detuvo. Etta lo observó intensamente. Matrimonio. Oficial, con testigos. Incluso hoy mismo, si fuera necesario, serías mi esposa ante la ley, y nadie podría cuestionar tu posición, ni la del bebé, ni tus derechos sobre la tierra. La palabra esposa flotó en el ambiente como una llave antigua. Etta sintió que toda su identidad previa, viuda no reconocida, futura madre soltera, hija de un hombre trabajador, estaba a punto de transformarse por una simple palabra. ¿Qué representaría esto?, preguntó con voz queda. «Un acuerdo, un compromiso», respondió él manteniendo un tono sereno. «Una alianza. Entre dos personas que han demostrado su confianza mutua. No exigiría más de lo que estés dispuesta a ofrecer, pero te brindaría todo lo que poseo». Etta no podía discernir qué la conmovía más, si la proposición o la manera en que él la expresaba. Sin presiones, sin compasión, con dignidad. Rosa se aproximó silenciosa, pero sus ojos comunicaban lo que sus labios callaban. Entonces Etta preguntó con voz temblorosa: «¿Y si acepto, qué esperarías de mí?» «Compañerismo, lealtad, un hogar que podamos compartir juntos». Hizo una pausa prolongada mirándola a los ojos. «Y el privilegio de protegerte, a ti y a tu hijo. Con mi apellido, y con todo lo que tengo y soy». Ella sintió que algo profundo se estremecía en su interior. «Tengo que decidir en este momento». «Debes decidir antes de que otros lo hagan por ti», respondió Rosa con delicadeza. «Porque ellos no se detendrán. Y ahora ya no estás sola en esto». El silencio invadió la habitación, no por falta de palabras que decir, sino porque la decisión ya estaba germinando en su corazón. Esa misma tarde la lluvia comenzó a caer. Después de largas semanas sin agua, el cielo decidió abrirse, no con violencia, sino con una dulzura inesperada, como anticipando que algo nuevo estaba por arraigarse en la tierra húmeda. Etta permanecía en su cuarto contemplándose en el espejo. No llevaba velo nupcial. No adornaban flores su cabello. Solo una trenza firme, una blusa inmaculada y el mismo orgullo que había guiado cada paso de su vida. Rosa entró sosteniendo una pequeña caja. «No es un anillo», dijo sonriendo.
Es algo que Margaret me confió, para cuando Beston encontrara a alguien más fuerte que ella. Etta abrió la caja. En su interior descubrió un broche plateado con una diminuta piedra azul. No era ostentoso, pero tenía historia y significado. ¿Estás segura que debo llevarlo? Completamente segura. Rosa prendió el broche en la blusa de Etta sobre su corazón. Este no es un matrimonio de sociedad, sin jueces ni celebraciones, pero hay verdad, y eso vale más que todo. La ceremonia fue simple. En la sala principal del rancho, Miguel como testigo y Rosa como segunda firmante. Beston vestía una camisa blanca y pantalones limpios, sin sombrero ni arma. Solo su mirada fija en ella. Cuando el doctor Henle, autorizado por el territorio, pronunció, «Puede besar a la novia», Beston simplemente asintió. No la besó. Le tomó la mano, la estrechó suavemente y susurró, «Gracias por depositar tu confianza en mí». Etta, con lágrimas contenidas en sus ojos, musitó, «Gracias por permanecer a mi lado». No hubo aplausos. No hubo baile nupcial. Pero en el exterior el jardín que Margaret tanto amaba recibía las primeras gotas de lluvia del año. Y mientras Etta y Beston se dirigían hacia la cocina donde Rosa había preparado pan recién horneado y té de canela aromático, Etta evocó a su padre, en la cuna vacía, en la nueva vida que crecía en su vientre, y en algo más profundo la certidumbre de que acababa de sembrar una semilla, no de compromiso forzado, sino de algo más significativo, algo que quizás podría florecer con el tiempo. Transcurridos 3 días desde la ceremonia, el rancho Kane emanaba serenidad. El jardín comenzaba a despertar con la lluvia reciente. El bebé se movía con mayor intensidad. Y Beston parecía haberse liberado de una parte de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Etta, mientras tanto, comenzaba a adaptarse a su nueva realidad. No como una visitante temporal, no como una refugiada, no como esposa, no por mero título, sino con el alma. Pero justo cuando todo parecía encontrar su equilibrio, el pasado decidió manifestarse. Fue Rosa quien atendió la puerta. El golpe brusco, el sombrero desalineado, el arma visible. «Etta Morales reside aquí», inquirió el hombre sin cortesías. Su rostro mostraba las marcas del tiempo y sus ojos reflejaban la ausencia de remordimiento. «¿Quién la busca?», contestó Rosa inquebrantable. «Thomas Whitfield, su esposo». El tiempo pareció detenerse. Rosa permaneció inmóvil, sin parpadear, pero su mano se deslizó hacia el cuchillo de la cocina. «Etta está casada con el señor Cain. ¿Está usted equivocado o llegó tarde, no, señora? Llegué justo a tiempo para reclamar lo que me pertenece». En ese momento, Beston emergió en el pasillo. Su expresión era impenetrable. Thomas pronunció con voz grave amenazante, «Piensa bien tu próxima palabra». Thomas no retrocedió. Extrajo un documento. Matrimonio legal. Reconocido. Sellado. Etta y yo estamos casados. Y si ella se casó contigo después, entonces ha cometido un delito. Rosa soltó el cuchillo con delicadeza. Beston permaneció inmóvil, pero su mirada revelaba las intenciones que su cuerpo aún contenía. «Ese documento es falso», declaró Etta, emergiendo tras Beston. «Tú y yo nunca formalizamos matrimonio. Y eres consciente de ello». Thomas esbozó una sonrisa. «No requiero que sea auténtico. Solo necesito que el banco lo considere verdadero, o que el juez tenga suficientes dudas para congelar tus tierras. ¿Y qué obtienes con eso? Compensación de aquellos que ahora te dan refugio. Tu tierra vale más bajo su dominio que abandonada con tus cultivos». La amenaza era sutil, pero inequívoca. No buscaba afecto, no pretendía reconciliación. Buscaba extorsionar. Beston avanzó un paso, pero fue Etta quien lo contuvo con su mano en el pecho. «Este individuo carece de autoridad aquí», afirmó mirando directamente a Thomas, «porque por primera vez en mi existencia no estoy desamparada. Y tú ya no posees a para negociar». Thomas soltó una risa.
Nos encontraremos en el tribunal. Y partió como había llegado con arrogancia, pero también con temor, porque había presenciado algo inesperado. Una mujer que ya no era terreno vulnerable. La sala del juzgado del condado estaba abarrotada, no por deber, sino por curiosidad. El apellido Cain ya era mítico en la zona, pero todos venían a presenciar si la mujer embarazada que ahora lo portaba sabría honrarlo. Etta avanzó del brazo de Beston, vestida con su atuendo más sencillo, pero con una determinación nunca antes vista. No por vanidad, por dignidad. En primera fila Rosa y Miguel. Al fondo los murmullos. Y al frente Thomas Whitfield, acompañado de un abogado de sonrisa hueca, y un maletín repleto de documentos adulterados. El juez, un anciano que conocía a Locain desde antes del ferrocarril, examinó el caso meticulosamente. La controversia se centraba en la validez del supuesto matrimonio previo entre la señora Morales y el señor Whitfield, y las pretensiones económicas derivadas del mismo. El defensor de Thomas argumentó que el matrimonio era legítimo, que la firma era auténtica, y que Etta había incurrido en bigamia. Pero entonces Rosa se incorporó. Su señoría posee correspondencia escrita por el mismo Whitfield semanas posteriores a la supuesta ceremonia. En estas cartas, él mismo confiesa que Etta rechazó su propuesta y que nunca consiguió persuadirla para contraer matrimonio. El magistrado tomó las cartas, las examinó en silencio y su semblante se transformó. Después Beston tomó la palabra. No me uní a Etta por compasión, tampoco por conveniencia. Me casé porque reconocí en ella a una mujer con la fortaleza para sostener una tierra, una existencia y una familia. Si eso constituye un delito, entonces proceda a encarcelarme también. La sala se sumió en un murmullo tenso. Al fin el juez pronunció: la presunta unión entre la señora Morales y el señor Whitfield carece de fundamento legal. Las evidencias presentadas por la señora Cain, hizo una pausa enfatizando el apellido, son contundentes. Este tribunal reconoce la legitimidad de su actual matrimonio, sus derechos sobre la propiedad y su integridad moral. Un momento de silencio. Y entonces algo imprevisto: aplausos. No del juez, del pueblo. Quienes antes habían cuestionado ahora se levantaban. No por Beston, por ella. Porque Etta no solo había triunfado en un juicio, había conquistado el respeto. Thomas abandonó la sala por la puerta trasera, sin voltear. Esa noche de regreso en el rancho, Etta se sentó junto a la cuna, ya finalizada, con las rosas talladas y la manta bordada por Rosa. ¿Notaste algo?, le comentó a Beston. Me llamaron señora Cain. Él se aproximó, besó su frente y murmuró: porque eso es lo que eres, y no solo por un documento, sino porque este lugar ya no existe sin ti. El bebé se movió, fuerte, como anunciando su llegada, y entre la fragancia de las rosas, el calor del hogar y el apellido que ahora portaba con dignidad, Etta comprendió algo. No había comenzado de nuevo. Había comenzado de verdad. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia resonó en tu corazón evocando recuerdos, esperanzas o cicatrices, compártelo en los comentarios. Y si deseas más relatos donde el amor se demuestra con acciones silenciosas, suscríbete y activa las notificaciones.